Hola a todos, bienvenidos a la clase de lenguaje y comunicación, la cual estará dirigida a los estudiantes de cuarto medio de los cursos correspondientes a Administración, Enfermería y Científico Humanista. Esta clase en una primera instancia será explicativa, ya que daré a conocer características importantes de la novela distópica como rasgo fundamental de la obra narrativa de George Orwell de 1984. Y en una segunda instancia será una clase más bien instructiva, puesto que entregaré indicaciones para la realización de un trabajo relacionado con el análisis de esta lectura. El objetivo corresponde al análisis, interpretación y comparación de novelas de anticipación social distópica mediante la producción de una infografía literaria. Bueno, esta infografía literaria es el trabajo de análisis de la lectura que ustedes van a desarrollar, por lo cual deben estar atentos a esta clase, ya que se van a entregar todas las indicaciones que se deben considerar para lograr un buen resultado en el desarrollo de su trabajo. Primero que todo debemos saber de qué se trata la palabra distopía. En este caso, la Real Academia Española nos dice que es una representación ficticia de una sociedad futura de características negativas causantes de la alienación humana. También proviene del griego dis, que denota algo negativo, penoso, difícil, y de topos, que significa lugar. Significado de ambos sería que es un lugar aciago, fatal y desgraciado que no existe en ninguna parte. Bueno, una vez que ya sabemos el concepto, podemos tener un acercamiento de lo que podría tratarse la literatura distópica. Es importante considerar siempre palabras claves de este concepto, como por ejemplo fatalidad, negación, desgracia, alienación humana, que se refiere a la falta de sentido o de razonamiento. La literatura distópica consta de tres características fundamentales, las cuales perfectamente las podemos relacionar con la obra de George Orwell de 1984. Tenemos, por ejemplo, la primera, que nos habla sobre el miedo, la coacción y la falta de libertad, que son los elementos principales en este tipo de literatura. Por ejemplo, en 1984 lo podemos observar en el sometimiento que viven los personajes bajo un control relativamente asfixiante y a una propaganda que los desmoraliza y les impide pensar críticamente. La segunda característica se refiere a las obras literarias distópicas, que suelen estar protagonizadas por un personaje consciente de sí mismo, que se siente atrapado en ese mundo de opresión y control del que desea escapar. Suele ser por tal motivo un personaje profundamente infeliz, conflictivo y rupturista. Esta característica la podemos ver reflejada perfectamente en el personaje de Winston Smith, que en su momento de la historia se vuelve un personaje rebelde y contestatario. Y finalmente la tercera característica, bueno, en las distopías se pone en evidencia la paradoja propia del mundo contemporáneo de que todos los avances científicos técnicos que prometían hacer a las personas más libres y felices, en realidad las oprimen y encierran en un mundo totalmente artificial. Tal es el caso de las telepantallas que controlan los actos de las personas. En definitiva, la literatura distópica nos presenta una hipotética sociedad futura degradada por el totalitarismo, el control intrusivo que la tecnología ejerce sobre el día a día. Tenemos acá algunos libros clásicos que representan una literatura distópica. Por ejemplo, encontramos a Fahrenheit 451, libro que fue leído el año pasado en tercero medio, el cual nos muestra un futuro totalitario y opresivo, en donde los libros no estaban permitidos por considerarse subversivos y poseer ideas disidentes. Y tenemos también 1984, que es el libro que nos corresponde hacer el análisis mediante una infografía, el cual presenta una crítica al totalitarismo y la opresión del poder.
Bueno, acá nos encontramos con algunas portadas de libros que presentan un mundo distópico. Como podemos observar, se encuentra Delirium, Divergente, Electro, Acura Mortal, Giver. Bueno, ahora nos concentraremos, ¿cierto?, en las indicaciones de la infografía que van a desarrollar de esta novela distópica de 1984. En años anteriores ya hemos trabajado con infografía, por lo cual no debería ser algo complejo de realizar. De todos modos, vamos a recordar de qué se trata y luego daremos las indicaciones del trabajo paso a paso. Primero, debemos saber qué es la infografía. Es un diseño gráfico en el que se combinan textos y elementos visuales con el fin de comunicar información precisa sobre variadas temáticas, científicas, deportivas, culturales, literarias, etc. En este caso, ustedes van a realizar una infografía de la lectura de 1984, considerando solamente la primera parte del libro, que habíamos dicho que era solamente hasta la página 69. Entonces ustedes van a tener libertad para distribuir toda la información que puedan rescatar de esta primera parte y la van a plasmar en esta infografía de la manera que ustedes consideren pertinente, siempre y cuando teniendo claro, ¿cierto?, que tiene que poseer una imagen central y algunas partes que obviamente dan sentido a la infografía. ¿En qué texto se aplica la infografía? Bueno, la infografía es pertinente para aclarar textos de cualquier temática complicada. Se puede aplicar a cualquier tipo de texto siempre que el propósito sea hacer más sencilla la información. Acá tenemos otro tipo de infografía. Acá nos está explicando como las partes de esta nave espacial. ¿Cuáles son sus características? Favorece a la comprensión, ya que incluye textos e imágenes que les ofrece agilidad al tema, permite que materias complicadas puedan ser comprendidas de manera rápida y entretenida, debe ser sencillo, completo, ético, bien diseñado y adecuado con la información que presenta. Acá también tenemos otro ejemplo de infografía, en este caso de la biografía de Gabriel García Márquez. También nos presenta, ¿cierto?, una imagen central, imágenes también adicionales y textos que van explicando dichas imágenes. Acá están las partes, y también es un ejemplo de infografía, pero acá están las partes que debería tener su infografía. Por ejemplo, un titular, en este caso podría ser el título del libro 1984, un encabezado que sería un texto que acompañe al titular, por ejemplo, 1984, El Gran Hermano te vigila. A modo de sugerencia, ustedes pueden colocar el titular y el encabezado que estimen conveniente. Tiene que haber texto, obviamente, y un cuerpo que serían, digamos, las imágenes que van acompañando al texto. Una imagen central importante, fuente, que sería de dónde se extrajo la información o las páginas que ustedes investigaron para poder realizarla, y el crédito va a ser el nombre de ustedes. Crédito y fuente siempre va en una parte inferior de la infografía y con una letra más pequeña, cosa que no resalte mucho de la infografía general, de su texto y del cuerpo que ustedes van a desarrollar. Hay otro ejemplo de infografía. Y bueno, ahora las indicaciones para crear la infografía paso a paso. Primero, hacer análisis de la lectura 1984. Recuerden que solamente de la primera parte de la novela hasta la página 69. Ahí termina la página 69. Termina en el resto del tabaco se cayó del cigarrillo de Winston. También se puede hacer análisis de la lectura con resúmenes, análisis, contexto, biografía de autor, etc. Se deben incluir todas las partes de la infografía, titular, que va con el encabezado, texto, cuerpo, fuente y crédito, que son las que les mencioné acá. 3. La infografía debe presentar coherencia y pertinencia entre las imágenes y el texto. Debe poseer una imagen central. Bien, voy a retroceder. Imagen central, imagen central, imagen central.
La infografía debe presentar una correcta organización de la información, descripción del conflicto, personajes y su clasificación, por ejemplo, ejemplos de situaciones ocurridas, principales acontecimientos. Ahí ustedes vean cómo distribuyen esa información, qué cosas de esta primera parte de la lectura van a incorporar en su infografía. 5. La infografía debe presentar creatividad por parte de los estudiantes. Esta debe realizarse en una hoja tamaño de oficio o cartulina pequeña, utilizando solo los recursos que tengan en su hogar: lápices, recortes, dibujos, etc. No va a ser en una cartulina, solamente le estamos pidiendo que lo hagan en una cartulina pequeña o bien en una hoja de oficio, porque sabemos las circunstancias, sabemos lo que está pasando y la verdad es que no queremos exponerlos a que vayan a comprar cosas o que salgan de su casa. La idea es que hagan algo significativo, importante, consciente, pero que tampoco se expongan a una situación que la verdad es que no queremos que ocurra. Bien, entonces por lo tanto lo pueden desarrollar simplemente en una hoja de oficio, haciendo el detalle como corresponde de cada uno de los elementos que va a tener su infografía. Piensen que, por ejemplo, esto puede ser perfectamente una hoja de oficio. Esto perfectamente también puede ser una hoja de oficio. Entonces, de este tamaño queremos la infografía. Obviamente el trabajo es individual, no es de a 2, de 3, es individual, es una de las exigencias que vamos a pedir. Cuidar la ortografía y redacción, importante. Y una vez realizada la infografía, sacar fotos de esta, una general de la hoja completa y 4 fotografías por secciones, de una primera parte de la hoja, de la segunda parte de la hoja, de la tercera y de la cuarta, cosa que nosotras podamos observar bien, ¿cierto? Lo que dice la infografía, los dibujos que traen, para poder evaluarla como corresponde. Una vez que tengan listas las fotografías, las tienen que enviar a los correos de las profesoras que les impartimos la clase. Por ejemplo, el cuarto medio A me la tiene que mandar a mi persona, al correo profeclauquelo@gmail.com, profesora Claudia Quelopana, y el cuarto medio B y C a la profesora Luz Flores, cuyo correo es luzflores.profesora@gmail.com. El plazo para enviar es hasta el 30 de abril. Todavía tienen harto tiempo suficiente como para poder desarrollar este trabajo y hacerlo con toda la calma y tranquilidad que requiere. Esa es la idea, de que podamos trabajar sin presión, pero a la vez sin descuidar lo más importante que son nuestros estudios y obviamente la lectura. Bien, jóvenes, espero que se encuentren muy bien. Les mando un abrazo y de verdad espero que nos podamos ver pronto. Saludos.